Hola, buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo tutorial de AutoCAD. En esta entrega vamos a tratar de otra herramienta imprescindible, como es el manejo de las capas. ¿Qué son las capas? Las capas son los distintos elementos que encuadramos dentro de distintos grupos que los llamamos capas y que hacen más fácil trabajar sobre un dibujo denso en AutoCAD. Sin más, vamos a empezar. Aquí tenemos un dibujo de una vivienda unifamiliar en 3 plantas, una planta semisótano y 2 plantas sobre rasante. Y como veis, se aprecian sobre ella distintos colores, que cada uno de estos colores va a significar una capa totalmente distinta. Antes de nada vamos a empezar porque, como ya dije durante el curso, vamos a trabajar en el modelado 3D, y en modelado 3D las capas se encuentran en esta zona, la zona superior derecha, a la derecha de la barra de herramientas dentro del grupo inicio. Pero personalmente no me gusta porque cada vez que quiero trabajar sobre las capas o quiero ver en qué capa estoy, tengo que venirme hacia la pestaña, ¿veis? Poner el cursor encima y entonces se despliega todo el menú de capas. A mí personalmente no me gusta, como ya digo, y vamos a ponerlo de otra manera que sea más cómodo. Para ello vamos a pinchar aquí, donde está en gris, con el botón derecho. Vamos a darle a mostrar grupos y vamos a desactivar el grupo capas. ¿Vale? Ahora no veríamos las capas por ningún lado. El siguiente paso sería irnos a la barra de menús, que en mi caso está desactivada. Recordamos cómo se activa, pulsando sobre la flecha y dándole a mostrar barra de menús. Y nos vamos a venir a herramientas, barra de herramientas, AutoCAD, y vamos a activar capas y herramientas, barra de herramientas, AutoCAD, capas 2. A mí personalmente me gusta más de esta manera, porque estoy viendo en todo momento la capa sobre la que estoy, puedo meterme aquí, desplegar, cambiar otra capa, sin necesidad de tener que irme, poner el cursor sobre el grupo, tal, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que tenemos activadas las capas, para verlas de esta manera, vamos a hablaros un poco de ellas. Las capas, como podéis ver, ya he dicho que son los diferentes elementos. Si yo pongo el cursor sobre este elemento de aquí, nos va a decir que es una tabiquería. Evidentemente no es así, es un muro exterior, pero bueno, para simplificar, pues en este proyecto se ha dibujado así. Si pongo el cursor sobre este elemento, va a decir que son carpinterías. Tanto las ventanas como las puertas serán carpinterías, claro, sale aquí carpintería. Si pongo el cursor sobre este elemento, me va a decir que son pilares. Si pongo el cursor sobre este elemento, me va a decir que son cotas. Si pongo el cursor sobre este elemento, me va a decir que son escaleras. Es decir, son los distintos elementos que separan el dibujo y que lo hacen más claro. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera seguir dibujando sobre este dibujo, quiero dibujar más muebles por aquí, por todo el sótano, que no tiene prácticamente mobiliario, y me están molestando estas cotas, porque bueno, a la hora de dibujar, si yo quiero dibujar unas líneas por aquí, pues ya me están molestando, si ahora tengo que copiarlas, tal, puede ser que pinche sin querer en las cotas, es decir, me están molestando las cotas y quiero quitarlas del dibujo. ¿Cómo lo hago? Pues de una manera muy sencilla. Despliego el menú de capas, busco la capa que quiero ocultar, en nuestro caso hemos dicho que queríamos ocultar la capa cotas, y veis, ya ha desaparecido. Pulsando sobre la bombilla, activo o desactivo las diferentes capas. Si pulso sobre este icono que es parecido a un sol, inutilizo o reutilizo todas las capas. Esto, la diferencia entre uno y otro no es muy grande, es más orientado hacia la impresión, hacia la ventana gráfica, más adelante la veremos. Ahora mismo nos da igual usar este icono de la bombilla que usar este icono del sol. Como veis, el fin ahora mismo a la hora de dibujar es el mismo, es que desaparece la capa que nos está molestando y ahora yo puedo dibujar tranquilamente. Otro método de hacer esto sería usar el candado que aparece al lado, ¿no? Si pulso sobre el candado, como veis, me siguen apareciendo, pero ahora es imposible que yo las borre. Si le doy a suprimir, ¿veis? Es imposible que yo las desplace. Si le doy a desplazar, ¿veis? No me deja. Es otro método también. Yo personalmente prefiero ocultarlas, ¿no? ¿Qué pasa? Que usando el candado, pues me aseguro que esa capa está ahí, ¿no? Muchas veces cuando ocultamos capas, luego a la hora de imprimirlas se nos ha olvidado volver a desocultarlas, ¿no? Y puede ser que nos dejemos algo que nos hacía falta, ¿no? Bueno, esto en cuanto al panel de control, ya hemos visto todas las cosas. Este icono aquí del centro también está más orientado a la impresión, o sea que ahora mismo lo vamos a olvidar, solo nos quedamos con la bombilla, el sol, que prácticamente cumple, como hemos dicho, la misma función, y el candado, que no lo oculta, pero lo deja bloqueado, no podemos hacer nada sobre él. Vamos a desbloquear todo.
¿Para qué más nos sirven las capas? Pues si yo ahora estoy en la capa muebles, como vemos aquí, eso quiere decir que toda línea que yo dibuje, por ejemplo, vamos a dibujar una polilínea, me la va a dibujar en la capa muebles. Si quiero dibujar sobre otra capa, o sea, quiero hacer un nuevo pilar, pues voy a la capa pilares y ya todo lo que yo dibujara estaría en la capa pilares, ¿veis? Y así sucesivamente, ¿no? Si quiero dibujar en la capa tabiquerías, me voy a la capa tabiquerías, quiero hacer aquí un nuevo tabique, por ejemplo aquí, pues me voy a la capa tabiquerías y dibujo un nuevo tabique. Utilizo la equidistancia como hemos visto en la clase anterior. Y dibujo un nuevo tabique. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo he dibujado, por ejemplo, estoy en la capa cotas y quería dibujar un tabique aquí y una vez que ya lo he dibujado, pues lo tengo dibujado en una capa diferente a la que esto no es una cota, es un tabique. No pasa nada porque selecciono los elementos que quiero cambiar de capa, me voy al menú desplegable y le digo la capa a la que quiero que se transformen estos elementos. ¿Veis? Este elemento sería ya de la capa tabiquería. Vamos a borrar esto, vamos a borrar todo, suprimir, ok. ¿Vale? De manera que yo en cualquier momento puedo cambiar el elemento que yo quiera. Si quiero cambiar toda esta escalera, selecciono la escalera, deselecciono pulsando Shift este elemento y lo voy a cambiar, por ejemplo, a la línea auxiliar. ¿Vale? Muy sencillo. Estos son el 80% de las cosas, son las que veis aquí. ¿Vale? Además también podemos entrar en el menú de las capas, ¿no? Porque os estaréis preguntando, vale, yo tengo aquí las capas, tú tenés las capas creadas en este proyecto, esta serie de capas, ¿cómo puedo crear yo capas nuevas para mi proyecto? Pues para eso vamos a pulsar aquí, administrador de propiedades de capas, y nos va a aparecer un menú tal que así, ¿no? Porque salga más pequeño, más grande, simplemente es agrandarle con estas líneas del final, ¿veis? Y podéis ponerlo a vuestro gusto. A mí me gusta ponerlo grande para que se vea todo bien. Y nos aparece este menú, ¿no? Donde salen todas nuestras capas, el estado de activación o de inutilización que tienen, si están bloqueadas o no, el color que se le aplica a esas capas, el tipo de línea que se aplica a las capas, el grosor de la línea que se aplica a las capas. Y de ahí para adelante son más cosas también orientadas hacia imprimir que ahora mismo las vamos a olvidar, ¿vale? Está bien. Pues bueno, para crear una nueva capa pulso en este botón, nueva capa, o almacenes, yo siempre uso el botón, y ahora voy a crear una capa que se va a llamar vegetación, por ejemplo. Vegetación. Pulso Enter y ya está creada mi capa. Como es una capa que va a ser de vegetación, pues le vamos a dar un color más o menos propio. Esto no tiene por qué, no fiáis, porque el color que pongáis aquí no tiene por qué ser el color con el que luego se van a imprimir, ¿eh? Luego eso ya lo veremos más adelante, pero bueno, siempre, por ejemplo, cuando pongáis capa, pues de vegetación, pues sí, es bueno ir dándole un verde, vamos a darle este verde. El grosor de línea se lo vamos a poner finito, ¿no? Porque es una capa de vegetación. Olvidaros de esto de los grosores y todo esto, porque esto lo veremos más adelante cuando vayamos a imprimir. Y ya he creado una nueva capa, ¿no? Y voy a crear otra capa que se va a llamar, por ejemplo, tabiquería Larur. Le vamos a poner un color marroncito. El 16, perdón, el 16 ya está puesto en el 10. ¿Vale? Pues se va a confundir mucho con el rojo. Le vamos a poner otro color, por ejemplo, el color morado. Perfecto. Ya tengo estas dos capas puestas, ¿no veis? Ahora, ¿cómo puedo hacer, aparte de como ya hemos visto antes, si estoy en el menú, también en el menú desplegable, que es simplemente seleccionando, cambiamos de capa, ¿veis? Veis que aquí aparece un tic verde, indicando la capa en la que estamos actualmente. Esto también lo podemos hacer haciendo doble clic aquí, ¿veis? Hago doble clic sobre la capa muebles, estoy en la capa muebles. Hago doble clic sobre la capa textos, estoy en la capa textos, etcétera, etcétera. Y poco más, ¿no? Simplemente, pues también lo podemos hacer así, selecciono el dedo aquí, para eliminar una capa usamos este botón de aquí, si ya no me interesa, por ejemplo, la capa tabiquería de Prado, me voy y la elimino. No me deja eliminarla, perdón, porque dice que es la capa que está ahora mismo seleccionada, no la capa actual. Para eso tendría que seleccionar otra capa.
Y ahora si digo, voy a eliminar la capa tabiquería de plano. ¿Veis? Eliminada. Vamos a quedarnos en la capa vegetación ahora. Y vamos a dibujar algo en la capa vegetación, por ejemplo, pues vamos a dibujar, ¿qué os digo yo? Pues vamos a dibujar un círculo, ¿no? Que significaría un arbolito aquí. Vamos a copiar varios a lo largo de todo el patio. Esto más que aquí estaría en la planta baja, porque esto sería la altura de suelo. ¿Veis? Estos 4 elementos serían de la capa vegetación. Este y este. Me indica que estos 4 elementos son de la capa de vegetación. Si ahora yo, por ejemplo, selecciono otro objeto, por ejemplo, este muro exterior del patio, fijaros que ya no me indica la capa. ¿Por qué no me la indica? Porque hay varias capas dentro de este elemento. Ya no podría ser, ¿no? Si yo quisiera que todos estos elementos fueran de la capa de vegetación, repito, ya lo hemos visto antes, despliego el menú, le doy a capa de vegetación y todos serían de la capa de vegetación. Evidentemente no es el caso. Pues bueno, habiendo visto esta barra y el panel de control, hemos visto el 90%, si no por no decir el 100%, de lo que vamos a usar en las capas. Si queréis también os explico un poco la otra barra de herramientas, la que activamos, que se llama capas 2. Es menos importante, ¿no? Simplemente tiene algunas herramientas que nos pueden valer. Por ejemplo, esta primera se llama igualar capas. Igualar capas quiere decir que yo este elemento que tengo aquí, quiero ponerlo del mismo color que este, pues fíjate, ya le he puesto, ¿no? Es decir, es darle a un elemento primero que selecciono la capa de otro elemento segundo que selecciono después. Esto se puede usar, lo que pasa es que, como ya he dicho, es un poco absurdo, ¿no? Porque yo puedo seleccionar aquí directamente estos dos elementos, desplegar aquí y darle a tabicarías, ¿no? Y estarían dentro de la capa que yo quería darle, sin necesidad de tener que hacer esos doble clics sobre los objetos, en fin, creo que es un poco más cómodo. El siguiente icono es cambiar capa actual. Pues por ejemplo, si yo quiero que estos objetos que yo selecciono sean de la capa actual, lo mismo, selecciono y le doy aquí. La capa que estaba seleccionada, que era la capa de gestión. Vuelvo a decir lo mismo, si yo quiero que estos dos objetos sean aquí, pues en vez de irme aquí, pues simplemente hago así, pum, y le doy a la vegetación, ¿no? Ya cada uno como trabaje. Yo la verdad es que esta barra de herramientas capas 2 no la suelo utilizar nada o casi nada. Esto sería para aislar las capas, que también puedo hacerlo yo ya como ya hemos visto antes, pero bueno, si quiero aislar esta capa, fíjate, esta capa ya está totalmente aislada. ¿Ves? Perdón, la herramienta lo que hace es que aísla todas las capas, excepto la que yo selecciono. He seleccionado esta, pues fíjate, esta sí podría moverla, pero todo lo demás que hay en el dibujo no puede hacer nada, ni borrarlo, ni copiarlo, nada. Esta quizás sí puede resultar un poco más útil este comando, pero no sé, yo tampoco vería que sea muy útil. Le damos aquí a desaislar capas, ya tenemos el siguiente icono, ya tendríamos todo totalmente desailado, como estaba al principio. El siguiente icono, copiar objetos en una nueva capa. Pues estamos en lo mismo, ¿no? Si yo quiero estos objetos, copiarlos en esta capa, pues estamos en lo mismo de antes, ¿no? Podría hacerlo de la manera más rápida, seleccionando. Recorrer las capas. Esto sí puede ser interesante, ¿no? Porque si hacemos una visión global de todo el proyecto, o pulsando dos veces sobre la rueda del ratón. Mira, en este caso no sirve porque debe haber por aquí algo dibujado, que hay una línea que está molestándonos. Puedo hacer doble clic sobre el ratón. Ahora sí. Si le doy aquí a recorrer capas, pues puedo ir seleccionando alguna capa, por ejemplo la capa escalera, ¿ves? Y veo dónde están todos los elementos que tiene la capa escalera, la capa tabiquería, la capa texto, y una vez que los veo, pues supongo que puedes seleccionarlos con mayor facilidad, si está perdido algún objeto a lo largo de todo el dibujo, etc. A mí personalmente tampoco me parece muy útil, la verdad. Y bueno, esto es para utilizar las capas de objetos designados, para desactivar capas, etcétera, etcétera. Esto sí puede ser útil porque si quiero desactivar esta capa, ¿no? Y utilizar esta capa, pues fíjate, he dado aquí, designo un objeto para desactivar, ya está. Esto es útil en cierto modo porque, como ya hemos dicho, también me puedo venir aquí y utilizar o desactivar o no utilizar esa capa. Y a mí personalmente me resulta más rápido este menú. Y lo mismo para bloquear y desbloquear cualquier tipo de capa. Pues bueno, habéis visto todas las capas, lo útiles que pueden ser. También van a ser muy útiles a la hora de imprimir, que lo vamos a ver más adelante.
Cuando tengáis que imprimir un proyecto, tenerlo ordenado por capas os va a dar muchas ventajas. Y por último, otro truco que tienen las capas, que si yo pincho con el botón derecho, en el espacio donde no haya nada dibujado, y le doy al comando selección rápida, puedo seleccionar por capa, también lo puedo hacer por color, que de líneas, pero bueno, en este caso vamos a ver por capa, y le voy a decir que seleccione por capa todos los operadores, todos los elementos que sean igual a la capa vegetación, que es la que hemos dibujado hoy, le doy a aceptar, y ya están seleccionados los 4 elementos de la capa vegetación. Si yo ahora pulso suprimir, por ejemplo, ¿veis? He borrado todos los elementos de una capa que me estaba molestando de una manera mucho más rápida. Claro, por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos aquí esta vegetación, pues era más rápido hacer esto, ¿no? Pero imaginaros que quiero borrar todas las carpinterías. Pues es un coñazo, muy complicado tener que ir haciendo así, seleccionando esta carpintería, seleccionando. Tardaría un rato. Sin embargo, si le doy al comando selección rápida, capa, carpintería, aceptar, las borro y ya estarían borradas todas las capas. Y las borraría de una manera. En este caso no ha funcionado porque me había dejado el candado, ¿veis? Lo importante que es la acción bloquear, vamos a repetirlo. Teniendo desbloqueadas las carpinterías, selección rápida, capa, igual a carpintería, aceptar, y empezando suprimir, borraría todas las carpinterías. Fijaros todo el tiempo que me he ahorrado de no tener que ir seleccionando carpintería por carpintería, que en algunas ocasiones seleccionaría también, ¿veis? Un trozo de tabique. Es una herramienta muy útil y muy rápida, selección rápida. Y bueno, sin más, una vez que hemos visto las principales tareas para dibujar, hemos visto las herramientas de modificar y esta herramienta de capa, pues en la siguiente clase ya vamos a empezar a dibujar, vamos a empezar a proyectar, a dibujar un proyectito que iremos haciendo, desarrollaremos desde que era un proyecto similar a este, una casa unifamiliar, una vivienda unifamiliar, que iremos dibujando, iremos levantando poco a poco y terminaremos evidentemente en un modelado 3D y un renderizado. Un saludo a todos y como siempre os digo, si tenéis alguna duda sobre este tutorial, los de antes o sobre algo que esté mucho más avanzado de lo que ahora mismo estamos nosotros, no dudéis en preguntarlo y os lo resolveremos con mucho placer. Hasta luego y buenas tardes.